tardes, comunidad PRCP. El día de hoy estamos con el ingeniero Adrián Salcedo de la Torre, el primer ingeniero civil colegiado de la región Apurímac. En esta ocasión le vamos a entrevistar para conocer un poco más de su trayectoria, el desarrollo que trajo a la región Apurímac, el impacto que tuvo y qué le inspiró a estudiar esta carrera. Ingeniero, es un gusto tenerlo acá en la entrevista. Buenas tardes, Chiquita. Muchas gracias por venir. Bueno, para empezar con la entrevista nos gustaría saber un poco de sus inicios, dónde fue que nació, sus primeros pasos por la educación, dónde estudió sus primeros años. Bueno, yo nací acá en Andahuaylas, el año 1941, 10 de marzo. Y ahorita ya tengo 83 años. Su colegio, la primaria, la secundaria, ¿dónde la cursó? Acá también en la provincia de Andahuaylas. Sí, así es. Primaria la hice en la escuela 651, creo que ahora se llama Divino Maestro. La secundaria lo hice en el glorioso Juan Espinosa Medrano. Siempre lo llevo en mi corazón. Mis grandes etapas de juventud lo he pasado en el colegio Espinosa Medrano, acá de Andahuaylas. Sí, es un gran colegio, creo que muchos pasamos por ahí, por sus aulas, y ya que nos comenta un poco qué pasó por ahí, tenemos entendido que usted es cantautor, compositor, el vals que muchos espinosinos cantamos y lloramos incluso, que es a mi brava tierra chanca. Hace algunos años, cuando el colegio cumplía sus bodas de plata, el director era el profesor Manuel Vivanco Altamirano. Él me convocó, me dijo, sabía que yo tenía afición a la música. Me dijo, Adrián, tú que eres exalumno, ¿podrías hacer una canción en el colegio? Todo gusto, señor Manuel, en la serenata del colegio vamos a cantarlo. Lo tomó como broma. Me dijo, no le di importancia. En cambio, para mí fue una cuestión seria, un compromiso. Esa noche la serenata en el colegio de Espinosa, presento con un guitarrista y le digo, ¿me vas a acompañar en una canción que hice al colegio? No habían escuchado ellos, y yo, el guitarrista tampoco no sabía de qué se trataba, pensó que era un huayno, ¿no? Pero se me ocurrió hacerlo en tiempo de vals. Canté primero cómo iba a ser la canción. Ah, ya es un vals, ya listo. Así nació esa canción, con motivo de las bodas de plata. Tengo un CD que lo he titulado Vivir en Andahuaylas, un testimonio de toda la vida que yo estaba en Andahuaylas. Todas sus experiencias me imagino que los plasman en este disco, y no solamente del colegio, también de algunas más en la adolescencia, con algunos amigos. Así es, cada encuentro en Lima, cuando yo voy en vacaciones, me encuentro con un exalumno y siempre me dice de que cantaremos el vals al colegio. Yo no pensé que iba a tener esa aceptación, pero me da gusto que lo canten porque es un mensaje. Trata de valorar a nuestra tierra chanca, de dar un mensaje a la juventud, pensando en que nosotros tenemos un reto. El reto principal de nosotros es transformar el Perú. Y los ingenieros especialmente estamos en la primera línea de desarrollo. Nos interesaría saber cómo fue que usted se decidió por estudiar esta tan bonita carrera. En realidad yo fui como una aventura a Lima. Cuando llegué a Lima, en principio no encontré un sitio donde alojarme porque tenía que buscar una pensión. Llegué a vivir en los barrios altos, el barrio más criollo de Lima. Vivía cerca de la iglesia de Cocharcas y de la iglesia Virgen del Carmen, que son la cuna del criollismo. Asistí a una academia de preparación para San Marcos. Vendían libros que se llamaban cuestionarios desarrollados para ingreso. Cuando comencé a revisar, me di cuenta que todo lo que habíamos estudiado en el Colegio Espinosa estaba en esos cuestionarios desarrollados. Yo me sentía con eso superado. Dije, caramba, puedo postular entonces a una universidad en Lima. Hemos estudiado en un colegio que nos ha enseñado todo esto. Me presenté la primera vez a medicina, así como quien prueba, y superé el examen escrito, pero en el oral me jalaron en matemáticas, en la entrevista. El jurado te preguntaba cualquier cosa, que me preguntaron elementos del círculo, me dijo, tangente, cotangente, secante, radio, arco, ¿qué más? Me preguntaron. Bueno, y a ver, ¿cómo calcularías usted no sé qué? Me dijo un problema que mentalmente se podía resolver. Entonces ese rato un poco que me puse nervioso, no pude contestar. Bueno, ya basta con eso, con lo que me has dicho estás más o menos bien. Y yo pensé de que había ingresado. Cuando salió la lista, resulta que no estaba en la lista de los ingresantes. Entonces
A mí me dio una cólera, dije, caramba, por matemáticas me han jalado. Pues voy a estudiar, averigüé dónde es la Universidad de Ingeniería. Eran como 10 secciones que habían de preingeniería. Una cantidad de alumnos. Se pagaba como una academia, pero en la misma universidad y con los mismos catedráticos de la universidad era la preingeniería. Me matriculé el primer año, nos dijeron que éramos 1500 alumnos y solamente los 200 primeros iban a pasar directamente. El primer año no pude, nos preparamos todo eso, ahí conocí a 3 amigos, estudiábamos juntos, o bien en la casa de un amigo o del otro, y así alternativamente, y nos propusimos, y los 3, en el siguiente año, los 3 ingresamos, ocupamos más o menos unos puestos intermedios, pero los primeros puestos de los 200 que de la pre pasaban directamente a mecánica, electrónica, mecánica, era la carrera que más exigía más. El siguiente lugar era civil. De frente ya nos matriculamos en civil, pero se llamaba ciencias básicas. Todos en general así han pasado en el primer año. Ah, ok. El mismo ahí curso, por así decirlo. Sí, se llevaba R1, R2, cálculo, todo ya por la base de cursos de especialidad, pero en ciencias básicas. De esa manera tuvimos esa oportunidad de, felizmente para mi vida, me gustó bastante y lo que más me había dificultado superé con estudiando, Claro. estudiando en la preingeniería. Es anecdótico, ¿no? Porque fue cosa del destino, por así decirlo, Así que es. entró a estudiar ingeniería civil. Otros problemas se le habrán presentado en la vida universitaria, con algún curso. Imagino que como todos tenemos un curso que siempre nos causa complicaciones. Así, bueno, el primer año es el año más difícil, ¿no? Había un doctor Cabrera, tenía unos libros sobre R1 y R2, revisión de matemáticas. Uno tenía que dominar esos cursos, estudiar bastante. Había muchas dificultades porque el curso del dibujo, por ejemplo, nosotros hacíamos a mano. Cada uno iba con su tablero y con un cartucho de papel Canson que llevábamos en unos tubos. Entonces subir a un ómnibus para ir Claro. era todo un martirio, ¿no? Teníamos dificultades y lejos era la universidad. Estaba casi fuera de Lima, pues. Y yo vivía en los barrios altos y para ir desde ahí tenía que ir hasta la Plaza Unión en un carro y en la Plaza Unión nos recogía el ómnibus de la universidad. Ocupábamos más o menos el tiempo, el recorrido, por lo menos 1 hora en llegar a la universidad. Entonces uno tenía que madrugar. Si las clases comenzaban a las 8, 6:30 teníamos que salir o bien en el tranvía pagando pasaje obrero. Esa vez había pasaje obrero. Hasta las 7 de la mañana era un pasaje bien barato, 40 centavos que costaba el recorrido. ¿Y le dejaba en la misma puerta de la universidad? No, nos dejaba en la Plaza Unión. Ah, ok, de ahí recién El carro de la universidad había que hacer cola ahí. Ah, qué interesante. ¿Cómo? Entonces ese recorrido, a veces no llegábamos a la clase. Cuando las clases comenzaban a las 8, ya no te abrían la puerta. A la siguiente clase a las 9 ya teníamos que entrar. Ah, por turnos entraban. Sí, y varias secciones había. ¿Cómo era en ese entonces? ¿No? Ya nos comentó que ustedes tenían que llevar sus tableros con el papel Canson y los rollos. Y ahora, a una diferencia que tenemos prácticamente todo digital, Así es. ¿cómo era el estudio? ¿No? Los libros, tal vez había un déficit o poca cantidad de libros, ¿no? Tenían que buscarlo de otra manera. La universidad tenía una biblioteca, nos facilitaba inclusive libros para llevarse a la casa. Se firmaba un documento y un libro podías tenerlo hasta 1 semana. También había comedor universitario para quedarse el todo, porque nosotros saliendo por la mañana a nuestra pensión llegábamos ya a las 7 de la noche. Era un poco difícil para... Me imagino que pasó todos estos años con sus amigos que conoció en la preingeniería. En el pre éramos 3 alumnos que casi vivíamos cerca. Uno vivía en Girón Junín, otro en Girón, en la Plaza 2 de Mayo, que estábamos cerca, y casi los 3 íbamos juntos. Sánchez, Savera, Salcedo. Y los 3, inclusive, desde el primer año que estudiamos, en la pre, estábamos juntos. Pasamos al siguiente año, segundo año, ya se llevaba topografía. Y hacían grupos de 6 personas en el grupo de la brigada de topografía. Nos daban instrumentos a la universidad, nos llevábamos a la casa
Nos daban teodolito, nos daban mira, jalones, wincha. Y nuestro grupo llevaba, entonces nosotros, los tres ya teníamos ya asegurado todo. ¿Y en qué año fue que terminó ingeniero ya la carrera? Mi promoción es del 1963, la llamamos PIC 63, promoción en Ingeniería Civil 1963. Imagino que ni bien terminó, ya pasó a trabajar o trabajaba desde antes de terminar la carrera. El año 64, cuando terminamos 63 de bachiller, ¿no? Teníamos que hacer tesis. Yo me demoré hasta un año en hacer la tesis. Y me gradué ya en el próximo año. Me gradué ya en 1964. Hice una tesis sobre irrigación y fuerza motriz hidráulica. Interesante. ¿Y lo aplicó en alguna parte del Perú? Acá hemos estado trabajando, hemos hecho bastantes irrigaciones, ¿no? Solamente con bocatomas sencillas en la zona de Guantana, por Chiara. Y bueno, acá también puedo ver que está su colegio de ingenieros. Como tengo entendido, en esa época no era tan necesario tal vez ser colegiado para trabajar. ¿Cómo fue que usted llegó a tomar esta decisión? Porque también tengo entendido que es el primer ingeniero civil colegiado en Apurímac. El año 62 se fundó el Colegio de Ingenieros y no tenía mucha aceptación todavía. Nadie pensaba que era necesario una colegiatura, pero nuestro profesor que nos daba charlas a nosotros de planificación regional era Fernando Belaunde. Belaunde era catedrático en arquitectura, que estaba al costado de civil. La tesis se hacía con cursos. La universidad sí dirigía, por ejemplo, yo que estaba en irrigación, teníamos un grupo como 6 o 7 personas de la promoción, que teníamos un profesor que nos aprobaba, gradualmente nos revisaba. Prácticamente cuando sustentábamos ya teníamos casi todo aprobado. Claro. Solamente teníamos que trabajar en el proyecto en que habíamos estado comprometidos. Yo cogí ese proyecto de irrigación, me busqué planos en Lima, en el Ministerio de Salud, era Ministerio de Fomento y Obras Públicas, que ahora es Ministerio de Transportes. Ahí me dieron los planos de la irrigación. Entonces yo tenía que calcular todo, hacer el estudio agrológico, de clima, de suelos, el trazo, todo eso. Entonces diseñaba obras pequeñas, ¿no? Una bocatoma sencilla, el trazo, los ramales. Nosotros terminamos el estudio, viajamos a Arequipa. La universidad nos dio un carro, un ómnibus, que nos llevó hasta Arequipa a la irrigación del Fraile. La represa de Fraile, una de las represas más altas que estaba construyendo. Tenía 80 metros de altura la presa. Entonces ahí estuvimos una semana viendo cómo trabajaban y más o menos acostumbrándonos al trabajo de campo. Claro. De ahí nos llevaron a Arequipa a la calle Mercaderes, donde construían edificios también así grandes, ya 10 pisos, 15 pisos. Y por grupos la cosa es de que era prácticamente como un paseo para nosotros, porque teníamos el carro de la universidad a disposición. Al final terminamos en el Cusco, nuestro recorrido, y en el Cusco nos recibieron en la Universidad del Cusco. Inclusive jugamos un partido de fútbol, los de Lima, veníamos con Lima con la Universidad del Cusco. Esa experiencia, un recuerdo que llevo, ¿no? Así de... Claro. Y después, ¿cómo pasó a su primer trabajo? ¿Cómo fue el impacto de la universidad al primer trabajo que llegó a ser como ingeniero? Me salió la nostalgia por venir a Andahuaylas porque ya varios años estaba afuera. Entonces me vine aquí a visitar a mis padres que estaban vivos todavía, mi hogar, todo eso. Cuando de repente me llamaron, había una oficina que estaban instalando acá en Andahuaylas de Cooperación Popular. El arquitecto Hermes Flores era el jefe. Me dijo, oye, necesito un civil, puedes venirte a trabajar conmigo, pero vas a trabajar como contratado. Yo le acepté, le dije, ya, pues yo estoy acá, así que trabajaré como contratado. ¿Y cuál es la obligación del...? Tú vas a ser mi asistente, me dijo, de campo. Yo, arquitecto, voy a estar en oficina y todas las labores de campo las haces tú. Y tenía movilidad, gente. El trabajo de cooperación consistía en ayudar a las comunidades, el emprendimiento. Lo que hacían ellos era aportar con mano de obra. Y nosotros teníamos que darle dirección técnica. Abríamos trochas carrozables, construíamos escuelas, les hacíamos el trazo y los maestros se encargaban de dirigirlos. Habían buenos profesores en el campo.
con ellos en coordinación con la población, hacíamos tareas sin mucho presupuesto, hicimos carreteras a varias, como no, diría yo, trochas carrozables. Y yo llegué a conocer casi toda la provincia y ese año ganamos la Lampa de Oro. Y la que está acá en el Parque Lampa de Oro. El trofeo Lampa de Oro por los trabajos comunales. La Lampa de Oro estableció el arquitecto Belaunde como un premio a la provincia que más trabajos comunales hacía con aportes de la población. En realidad el aporte del Estado solamente era con herramientas, pico, lampa, y había un tractor D4, un pequeño tractorcito D4, pero se aperturaba, le llamábamos sendeo nosotros al primer trazo preliminar. A la comunidad se les hacía un sendeo y como yo iba a trazar, a veces iba con un teodolito cuando era abierto, cuando era ladera solamente iba con una brújula, con un eclímetro. Claro. A veces llevaba un nivel, primero hacer un recorrido a pie para ver el tipo de terreno y así simplemente hacíamos, pues será la labor del ingeniero, dije, pero estábamos haciendo un trabajo con toda la comunidad, no podíamos desalentarnos, ¿no? Porque ellos querían, y como sea, querían trabajar ellos, se les daba herramientas y detrás de uno estaban abriendo prácticamente como una trocha siquiera de 1 metro así. A mano, pico y pala, todo. Sendeo. Y a veces el tractor les ayudaba, ¿no? Un tractorcito D4 que no tenía mucha fuerza. Llegamos pues así a trabajar, a hacer ese trabajo comunal. Yo llegué a conocer Chajrampa, llegué a conocer Chiara. Ocobamba no tenía carretera, llevaba solamente hasta una cierta parte. Y ahí hasta Ongoy se hizo con cooperación popular también. Se hizo varias carreteras acá en la zona de Pampachiri, Tomayhuaraca, Pomacocha, Guayana, Chajrampa, que eran sitios lejanos. ¿Cómo íbamos ahí? Hasta cierta parte íbamos con carro, el carro nos dejaba, venía al día siguiente a recogernos o a los 2 días, según lo que yo me quedaba en el campo a dormir en la comunidad. A veces llevábamos una carpa, pero generalmente ellos, cuando uno hace un trabajo en la comunidad, la gente nos recibía, pero con mucho cariño. Usted pasé por varias localidades de toda la provincia. Después de Andahuaylas me mandaron en cooperación popular a Chalhuanca. Ya fui como jefe ahí. Acá estaba como asistente. Uno ingresaba con F1, después F2. Como F2 fui a Chalhuanca como jefe. Ahí puse mi oficina, ya tenía ayudantes, ya tenía gente ahí. Pero era el único ingeniero, el resto eran gente administrativa. Teníamos que salir así con trazos así sencillos, cosas, y no había mucho presupuesto, no se podía hacer obras grandes. Máximo hacíamos instalaciones de agua, por ejemplo, de los manantiales que existían, pero para piletas. La población hacía piletas en varios sitios, entonces no se hacía un trabajo grande, ¿no? Solamente obras que por el momento ya bueno satisfacían algo a la necesidad de la comunidad, ¿no? Bueno, imagino que los primeros trabajos que tuvo fueron como medita pequeños. ¿Cuál fue su primer trabajo de gran envergadura y del que pudo aprender más? Acá estando en Andahuaylas, después de trabajar en cooperación popular, terminó el gobierno de Belaunde y se volvió, pues, comenzó a politizar la situación. Ya no tomaban con el sentido ese, sino a mí me trataron de trasladarme de acá a Bancay, a Cusco. No estaba de mi agrado, entonces renuncié y me metí a transportes. En transportes, como tenía que comenzar como residente en Talavera. Talavera había una oficina de residencia de caminos, al lado del puente. Entonces hacíamos mantenimiento de las vías, éramos encargados desde el puente Pampas, acá y la zona de Pampachiri y hacia Bancay hasta Limatambo. Pues hacíamos mantenimiento. ¿En qué consistía el mantenimiento? Hacer bacheo, hacer limpieza de cunetas, alcantarillas. Hemos hecho pequeños puentes, alcantarillas pequeñas. Lo más grande que hice aquí en Andahuaylas fue hacer un tratamiento bicapa. La primera vez que se veía en toda Purímac, no había, creo que nunca habían trabajado con asfalto. En Ajosja, lo primero que hicimos fue seleccionar material en el río. Trajimos unas arandas grandes, le llamamos chut. A eso teníamos arena, piedra menuda, piedra de 3/4. Había un ingeniero jefe departamental. Queremos hacer un tratamiento bicapa. ¿Usted ha tenido experiencia en eso? Me dijo. No, ingeniero, realmente he visto en el libro además que cómo se hace. Sé la teoría. Ya, pero ¿sabe qué? Yo le voy a traer primero un especialista en análisis de suelos. Analizaré toda la ruta, usted me manda el levantamiento de toda la ruta y hágame calicatas y
vamos a ver cómo está la CBR, proceso de campo, densidad de campo, humedad. Entonces yo comencé a ver, caramba, todas esas cosas se necesitan. Comencé a aprender esas cosas y después me dijo, ¿y el trazo cómo lo vas a hacer? No, el trazo sí yo le puedo hacer porque no hay problema, es una zona sencilla, solamente que hay dificultad con algunas viviendas y todo. Ya, pues tú te encargas de eso. Te voy a dar apoyo, te voy a dar un topógrafo, entonces tú lo manejas al topógrafo. Ah, ya dije, felizmente. Ya yo me descargaba ya con el topógrafo, ya. Hazme levantamiento longitudinal, ya, hazme en planta, hazme en elevación, ya ordenaba yo. Claro, ya era jefe. Ya, entonces cuando hicimos todos esos los estudios previos, y ahora con maquinaria, ¿cómo vas a hacer en la primera capa, mi hijo, el tratamiento bicapa? No tienes rodillo, vamos a conseguir entonces rodillo de una oficina departamental de Tacna, de la oficina departamental de caminos de Tacna. Pedimos apoyo y nos trajeron acá un rodillo neumático. Primero nos trajeron un vibratorio. Comenzamos a compactar pues, todo de acuerdo a nuestro análisis, ¿no? Claro. Hicimos así las bases, su base. Escogimos material necesario acá. Y casi todo era un material bueno en toda la zona del recorrido. Algunos sitios no van necesitado mejorar la subbase. Entonces nos aprobó el ingeniero y él mismo vino. Estaba interesado en el trabajo que iba a hacer mi jefe. Ya. Él también estaba aprendiendo. Él vino y me dijo, oye, yo he hecho tratamiento en asfalto en caliente, pero no he hecho bicapa. ¿Y dónde has leído? Acá le mostré un librito antiguo que tenía. Ya. Le dije, esto lo han hecho así de esta forma y se puede hacer a mano también. Mira, porque para la primera capa, ya te va a facilitar el rodillo. Él nos facilitó el topógrafo. Necesitábamos esparcidor de agregados. Claro. Entonces yo le dije, ¿cuántos kilos de piedra necesita, por ejemplo, por metro cuadrado? Porque el esparcidor bota por metro cuadrado. Exacto. ¿Sí? Entonces, lo podemos hacer a mano, le dije. Ya ahorramos, mire. Sí, en Talavera les dije, tienen que ayudarme al municipio, esa vez estaba el alcalde, el señor Camilo Eduardo. Tienen que facilitarnos volquetes, tienen que facilitarnos gente. Así todo a mano. Esparcimos en carretillas, medíamos la cantidad de piedras, colocábamos la cantidad de piedras necesarias. Y el riego, igual, como traen el asfalto, hicimos una piscina en Ajosja, frente al colegio Villarreal, en la ladera del cerro, hicimos como una piscina para depositar asfalto, el RC 250, asfalto líquido. Claro. Entonces eso nos traían de Lima, vinieron camiones y lo vaciaban ahí. O sea, pero lo habrían cubierto con algo la piscina, me imagino. No, abierto, lo echamos ahí. Y la cosa es que ahora cuando almacenamos todo el asfalto para cubrir la primera capa de piedra, necesitábamos un camión imprimador. Claro. Entonces, eso también nos apoyó Tacna. En Tacna traían la mayoría de maquinarias. Sí, ¿y quién era el que nos apoyaba desde Tacna? Era un amigo mío, un compañero mío de estudios, el ingeniero Cabrera, de la universidad. Hijo del catedrático Cabrera, Jorge Cabrera Ferreros. Que es con unos amigos y hasta Entonces siempre. cuando escuchó que yo estaba trabajando en esto, dijo, no se opuso, pues dijo, ya, ustedes le hacen el mantenimiento, corren con el traslado. Para el traslado apoyó la departamental, o sea que así, consiguiendo aportes, Claro. sin mucho presupuesto, hicimos la primera capa. En la segunda capa necesitamos material fino ya. Encima del asfalto regamos con material seleccionado, ¿no? Era tipo confitillo. Eso para cubrir encima con el asfalto teníamos que bombear de la piscina al camión imprimador. El camión imprimador venía y se bombeaba ahí. Y a veces no se podía bombear. Entonces a mano sacaba con balde. ¿Y cuánto demoraba en llenarlo? 2 días, 3 días. Llenaban el camión imprimador y tenía que ir calentando ya el camión imprimador para que pueda salir. Pasamos todas esas dificultades. Entonces yo aprendí de que el tratamiento bicapa se hace pues, con 2 capas, pero bien formales. He visto cómo trabajan acá el tratamiento bicapa y lo hacen en una forma muy sencilla. ¿Cuál es la diferencia que hay entre lo que usted dice y lo que están trabajando? Es como si fuera un asfalto en caliente. Pues. Primero, después de preparar la base, su base, la primera capa, el primer riego que viene encima de la capa, después otra vez arena y encima de eso recién el asfalto,
la carpeta, pues, ¿no? Eso llega a cubrir casi unos 2 pulgadas. Y todavía eso hicimos un sellado más encima. Como estaba el camión imprimador acá, le dimos material para el sellado. Hicieron todavía un riego encima de total, ya con asfalto, un sellado y encima cubierto con arena fina. O sea, fue toda una tecnología para el... A mano, casi todo. Y con ayuda de todos lados. Ayuda por todos sitios. Claro. Tuvimos suerte de terminar eso desde Talavera hasta San Jerónimo. Entonces, Toda sí. el trazo. Y eso duró varios años. Acá no, se pueden preguntar. Y cuando hicimos ahora último el recapeo, se llama con el alcalde Rojas, hicimos él solicitó dinero ya con presupuesto. Pasaba del 1.000.000, que era fuerte. A comparación de ese entonces. Entonces ahí él alquiló ya todo lo que es asfalto, alquiló maquinarias de la compañía IXA, que estaba pavimentando de Talavera hacia Ayacucho, estaba pavimentando. Ellos tenían maquinaria. Ahí tuve la suerte de que en esa obra de que estaban pavimentando la compañía IXA, Ingenieros Contratistas Generales Sociedad Anónima, son los que han pavimentado también el aeropuerto. O sea, y trabajaba el ingeniero Jorge Alvarado Cabanillas, que es mi compañero de estudios. También amigo suyo. Mi compañero de estudios, el Toro Alvarado. Cuando le solicitamos apoyo para que nos facilite maquinarias, nos aceptaron. Claro. Hizo un convenio con el alcalde Rojas. El alcalde Rojas muy bien se portó, todo el apoyo daba para la obra. Eso es lo difícil, era conseguir la maquinaria para la esparcidora, el imprimador y gente. Ellos venían con gente, ya esa vez ya se puso una carpeta asfáltica ya. Ya no fue a mano. No, todo carpeta asfáltica. Ellos tenían tecnología de la mano de obra. Mientras el camión estaba esparciendo el asfalto, tenía su gente que venía por detrás ya acomodando la frontera, ya muy tecnificado ya. Y bueno, como nos comenta, tiene varios amigos que le han dado de la mano, ¿no? Su compañero en Tacna. Bueno, suerte, la suerte hace que uno tenga esa oportunidad, ¿no? Porque si no, yo sin saber, así leyendo un poco, más solamente, la ingeniería nos da eso, ¿no? En la universidad nos da cierto criterio. El resto se aprende en campo. Pues. Sí, eso es cierto. Y en toda la experiencia que tuvo ingeniero, nos va comentando, ¿no? Que la diferencia entre la primera vez que se hizo el tratamiento a la segunda vez ya era con tecnología un poco ya más avanzada. Exacto. Entonces, en todos los años que usted fue trabajando, ¿cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado la ingeniería civil? Ha avanzado bastante. Ahora ya se trabaja pues, con prácticamente los expedientes, todo es con tecnología, ¿no? Ya la cibernética influye bastante. Hay muchos aparatos que facilitan pues, ¿no? El estudio de campo. La mayor parte se puede hacer en gabinete, en un estudio. Pero siempre apoyado de la tecnología ahora. Pero lo que interesa de la universidad es pues, tener una base sólida, tener presente de que cualquier problema, si se utilizan los principios fundamentales, se pueden resolver. Sí, eso es cierto. La física, el cálculo, el análisis, mecánica, estructuras. Claro. Entonces, no se estudia por gusto, sino para aplicarlo. Para ir mejorando cada vez más. Sí. Y bueno, investigando un poco sobre su historia, ingeniero, nos enteramos que usted realizó unas cuantas obras a nombre de Razón Social, por así decirlo. Entre ellas está el Cine Antón Espinoy y la aldea de Andahuaylas. ¿Nos podría comentar un poco más de estas anécdotas? El Cine Antón Espinoy se hizo con ayuda de Bélgica. Acá fue una temporada, Andahuaylas se hizo mandad con la provincia de Malinas de Bélgica. Y venían de Bélgica unos funcionarios que organizaron acá un comité que se llamaba Organismo Patrocinador de la Fundación Antón Espinoy. En ese organismo me nombraron a mí como asistente técnico. Entonces uno de los pedidos de la población acá fue hacer un centro cívico tras del municipio antiguo. Claro. Entonces ellos vinieron y vieron de que no alcanzaba para un centro cívico. Pero parte del centro cívico se puede hacer con un proyecto de un cine-teatro que también es cultural. Claro. Nos dijeron que presentemos una idea más o menos de qué es lo que se podía hacer. Era un desnivel tremendo, ¿no? Le hicimos un pequeño bosquejo, prácticamente ese rato en la reunión. Lo dibujaron a mano. Quisiéramos esto, así. Se lo llevaron eso. A la semana nos mandan un plano de un cine-teatro de Bélgica. Pero sin ningún diseño estructural, ni estudio de campo, nada. Era dibujo de arquitectura, así, en planta todo.
Entonces nosotros teníamos que desarrollar y completar acá. Esa vez era asistente técnico, sin ninguna remuneración, ¿no? Todo lo hacíamos con entusiasmo. Y así trabajamos eso, lo desarrollamos el cine en función a lo que ellos querían y ellos lo aprobaron y nos mandaban plata. Eso se hizo con dinero de Bélgica. La aldea infantil también así se hizo con dinero, no era dinero del gobierno, era dinero de una fundación, Fundación por los Niños del Perú se llamaba. Y eso era parte de un programa que tenía Pilar Nores, la esposa de Alan García. Ella conseguía dinero apoyándose en gobiernos ella era argentina, pidió apoyo a Argentina y a otros países, así como esposa de presidente, y le ayudaban hacía varias aldeas. No sé, por suerte que cuando nosotros nos enteramos de eso, mi esposa muy entusiasta cogió la idea. Cuando estábamos en Lima, visitamos la Fundación de los Niños del Perú, que funcionaba en el edificio de Petro Perú. Al borde del San Juan está el edificio. Ya, entonces entramos ahí, queríamos saber si se podía financiar eso. Ellos nos dijeron que sí, bueno, tenían todo el proyecto listo, bueno, faltaba solamente un supervisor ahí, y habían licitado la obra. Una compañía de Lima había cogido la obra, pero no se podía hacer porque faltaba un supervisor. Entonces, y mi esposa estaba ahí. Mi esposa le dijo a la señora Pilar, la señora Pilar le dijo, señora, usted puede buscar un ingeniero. Porque no hay presupuesto para supervisor. Entonces le dijo, sí, mi esposa es ingeniero. Acéptaselo. Ya era una orden, pues ya. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué va a hacer, caballero? Tenía que aceptar más, entonces ya pues nos dieron comenzaron a venir los contratistas. Todo el estudio que hacían pedían aprobación, yo tenía que ir a verificar y a aprobar, ¿no? Cuando vimos el terreno, cuando vinieron los contratistas, el terreno era fangoso. Toda esa zona donde estaba la fundación de la aldea, hacías una excavación de 50 centímetros, agua, lodo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Yo me acuerdo cuando abrimos los cimientos para ver cómo podíamos solucionar ahí en el terreno. Entonces dijimos, haremos pues varias calicatas en varios sitios. Y en todos sitios salía así. Entonces la cimentación diseñaron con sistema de pilotaje. Con pilotes está la estructura del... Y eso que era un solo piso. Claro, es un solo piso. Sí. ¿Sabes? La única estructura en Andahuaylas que tiene pilotes. Entonces yo me admiré porque dije, ¿cómo va a ser eso? Ahí aprendí de que se podía hacer en la cimentación. Entonces encima del pilotaje recién mejoramos con un material afirmado. Cavamos como hasta 2 metros de profundidad. Se hincaba a mano nomás los pilotes de madera. Ah, de madera, pero lo recubrían con algo. Sí, encima en la cabecera no se le ponían con una tapones. especie de dados. Entonces, eso hincábamos con combo. O sea, cuando la zanja quedó, acá está, creo que tengo fotos incluso de eso. Interesante. Este es el contratista. Ah, y esto es todo lo que han excavado. Sí. Todo el sondeo. Ahí estamos trabajando. Este era el terreno. El terreno, sí. Y toda esta zona era fangosa. Pues. Claro. Tienen Joñespugio, pues todo eso es... Hay puquiales por todos lados. Hay uno del cartel de obra que donde está inclusive con mi nombre, está el cartel de obra. Qué interesante. La cosa es de que en esa forma superamos el problema de suelo. Ya. El resto ya era cuestión de verificar nomás que se cumpla el plano. Claro. Que se haga de acuerdo. Tenía buen estudio, tenía con especificaciones. Como también era financiado, se hacían buenos estudios, me imagino, en ese entonces. Sí, venían laboratoristas de estudios. Especialistas. Desde Lima, sí. Claro. Solamente había que verificar que se cumpla nomás. Entonces así fue como entró el supervisor a la aldea. A la aldea. Entonces se terminó la obra y a mi esposa le nombraron como coordinadora, también así sin sueldo. Ha funcionado muchos años así mi esposa dirigiendo la aldea. De hacer la labor social. Sí, bueno, le gustó apoyar porque era esa época del terrorismo. Había muchos niños que estaban abandonados, eran huérfanos. Los traían de la oreja de perro y los tenían en el cuartel. Y de ahí los pasaron recién a la aldea. Cuando se creó la aldea, fueron ahí a la aldea y habían una organización especial, tenían hasta psicólogos tenían. Hasta ahora creo que continúa así, con psicólogos. Y es con presupuesto. Sí, ya es con presupuesto. La subregión controla. Qué interesante, qué bonita experiencia. Qué graciosa experiencia también porque... Sí, eso fue así, bueno,
Y lo que me acuerdo, la obra más, el estudio que hice más grande, pero y un recorrido de cinco días en el campo, así de noche y de día, ha sido la carretera de Incahuasi. Incahuasi pertenece a la provincia de Vilcabamba. Está pasando río Apurímac, la hacienda Pasaje, al frente es Incahuasi. Toda esa zona se llama Vilcabamba, pertenece a la provincia de la Convención de Cusco. Entonces, toda esa gente tiene más relación con Andahuaylas que con Cusco. Porque de apoyo hay más apoyo. Les separa del Cusco una cordillera, pues. Tiene que pasar la cordillera para irse del Cusco. Para este lado era más fácil. Para hacer ese estudio, porque a mí me encargaron hacer ese estudio. Querían carretera en Incahuasi, pero no sabían por dónde. Para hacer el trazo prácticamente. Claro, un trazo preliminar. Entonces, ¿qué pasa? Que primero fui a caballo desde Pacucha, la hacienda Cocas, fui por otras zonas, por Andarapa. Llegué a un puente de Santa Rosa, de ahí subí a una zona de Ninabamba, llegué a la Oreja de Perro y después fuimos por Sotjomayo, también a pie, así que a caballo. Y donde caía la noche tenían que dormir con una bolsa de dormir en el campo. Claro. Fuimos con el que era entusiasta por eso, era un alcalde de Pacucha, un señor José Leonidas Altamirano. Yo lo admiro bastante este señor porque es bien entusiasta, a pesar de que era de edad el señor. Yo tendría pues esa vez unos 23 años máximo. No tenía problema, pues. El señor ya tendría pues siquiera sus 60, 70 años barbudo, el alcalde de Pacucha. Pero él me dijo, conmigo vamos a ir a todo ese. ¿Y le acompañó todo el recorrido? En todo el recorrido, todas esas rutas. Los 5 días. Junto con Capataz, y teníamos dos guías. A veces no podíamos en el caballo, ellos iban jalando el caballo y nosotros teníamos. ¿Qué pasa? Yo de acá solamente llevaba una brújula, un altímetro, una carta geográfica, algunas fotos aéreas, porque esa zona casi no aparece en las aerofotografías. Preguntando a los profesores en el campo, siempre encontrábamos profesores. Entonces ellos nos daban apoyo. Fuimos de Sotjomayo hacia Matapuquio, Bicingay, Tacmara, bajamos de ahí a Pasaje. Crucé el río Apurímac, así, en balsa. ¿Y qué pasa? Yo no sabía nadar. Pero encima de la balsa iba jalando mi caballo. La balsa, el caballo del cuello iba nadando en el río. En el río. Y yo del cuello levantando para que no se ahogue. Y igualito hacían el resto así. Yo hacía lo que veía nomás. Claro. Nos llevaban río arriba y de media, son 100 metros de ancha, el río Apurímac. De la mitad, la corriente ya nos llevaba para el frente. Contra la corriente jalábamos. Tenían que jalar el caballo. Y de ambos lados los balseros tenían soga, jalaban la balsa en soga. O sea, ya había balseros ahí antes. Habían balseros. Ah, ok. La cosa es que íbamos así caminando y iba conociendo rutas. Había unos pueblitos ahí, Naranjal, San Martín, Erapata, todos esos pueblitos de ya casi ceja de selvas. Conocí a mucha gente ahí. Hay un señor Medina que nos apoyó también. Y ahora resulta que había sido papá del congresista, que ha sido un señor Medina, sí, congresista para Purímac. Su papá tenía una propiedad en Naranjal. Y allí me alojaron a mí un día, estuve ahí. El único sitio donde dormimos bien, porque el resto era en el campo. Donde tenía que caer. Donde nos iba más o menos, yo de un monte así, hacía limpiar un poco los arbustos. Y ahí marcaba mi línea de gradiente a ver a dónde podíamos llegar y esa ruta teníamos que seguir. Hasta que llegue el punto que... Sí, hasta llegar así con la brújula y la carta. Me orientaba así más o menos. Y todo eso lo dibujaba en la carta, me imagino. A mano. Claro, y imagino que recorrió unos 500 metros y lo tenía que dibujar. Y con las fotos más mandamos al Ministerio de Transportes, pues, todos los estudios. Y nos apoyaron, pues. Comenzamos a hacer, había ya un tractor permanente. Se decidió al final de que se iba a hacer por Sotjomayo. Ya. La hacienda Sotjomayo bajando pincos. De ahí se sube, se va a Matapuquio. Hasta cierta parte había carretera. De ahí arrancaron y era más fácil una sola ladera. Las otras zonas eran un poco muy rocosas. Ahí, por ejemplo, cuando salí, aprendí a montar caballo. Nunca había montado caballo. Un joven, ¿cómo no va a poder montar a caballo? Dije, montar caballero. Y así es la vida del ingeniero, pues entonces. Sí, en todos lados tienes que... Pero cuando uno es joven. Sí, hay que aprovechar también pues, cuando uno pueda. Claro, entonces toda esa temporada yo pasé así en el campo y me imagino que esa es la obra más importante, el estudio más importante que hice. ¿De qué más recuerdos tiene? Y ahora ya llega la carretera de Incahuasi. Está en Incahuasi.
Entonces ya a pesar de, posteriormente han seguido construyendo, ya, una vez seleccionada la ruta. Qué interesante, ingeniero. Eso es lo que recuerdo, ¿no? El resto son cosas pequeñas que hemos hecho acá escuelas, he trabajado con INFES, hemos hecho nuevas construcciones en San Jerónimo, acá al lado del puente colonial, en el agropecuario, acá en el 5405, en Talavera también trabajé con INFES. Varios colegios, Sí, esa vez del gobierno de Fujimori. Había una fiebre por construir y habían buenos ingenieros y todos los civiles estábamos bien cotizados. Hablando un poco de colegios, ingeniero, entrando vimos el busto que estaba en Juan Espinosa Medrano. Entendemos que es porque sus familiares donaron el terreno de Juan Espinosa Medrano. Mi señora madre donó el terreno al Colegio Espinosa a pedido del doctor Manuel Ibanco. Parece que le convenció. Bueno, no tuvimos nosotros ningún... Cuando yo estaba en Lima, cuando mi mamá nos consultó, yo dije, si es para mi colegio, por supuesto, dale, mamita, lo que te pidan. Es necesario acumular muchas cosas, uno convivir con salud. La vida es tan corta que uno no alcanza nunca a conseguir sus objetivos, ¿no? Entonces uno tiene que vivir de esperanzas y trabajar así, tranquilamente. Yo siempre estoy orgulloso de mis padres que han tenido esa generosidad, pero nunca nos hemos opuesto a los hijos. Y hasta ahora está el colegio, ahora ya lo están remodelando. El colegio, sí. Interesante, ingeniero. Ha sido un gusto poder compartir esta entrevista con usted. Tal vez como una pregunta final, una recomendación que nos daría a los jóvenes, no solo a los ingenieros, sino a todos los jóvenes, para poder llevar una larga vida como usted y también, más que nada, honesta, ¿no? Con una trayectoria limpia. De repente no soy la persona autorizada para dar un consejo, pero por mi parte yo experimento de que con trabajo, esfuerzo y dignidad creo que todo se puede conseguir. Mientras haya trabajo es una bendición de Dios. Mientras uno haga algún esfuerzo seguramente va a conseguir algún logro. Nada se consigue sin esforzarse. La experiencia que uno toma de joven sirve mucho. Y todo se consigue pues con la dedicación, el estudio, la honestidad. Prácticamente respetar los valores que nos han enseñado nuestros padres, nuestros profesores, siempre honrarlos. De nosotros los hijos, ¿qué somos? Somos el espejo de nuestros padres, entonces tenemos que enaltecer eso, siempre llevar por delante la herencia que hemos tenido, que nos han inculcado los valores. Entonces, para todos en general, yo creo que llevar una vida sana, tranquila, esforzarse, querer mucho a su tierra y buscar siempre el desarrollo en lo que podamos hacer, aportar un granito de arena. Somos gente de paso y si queremos que trascienda nuestro trabajo, dejar algo, ¿no? O sea, no es una enseñanza, sino una experiencia de vida. Dejar lo que hemos aprendido sin ningún egoísmo. Compartir, y todo trabajo no es personal, sino se trabaja en grupo. Nosotros somos hechura el hombre no trabaja nunca solo. Hasta el hogar es compartido. El trabajo igualito debe ser un trabajo en equipo. Todo trabajo en equipo es bueno, especialmente en nuestra profesión. Yo te decía antes, el ingeniero es una profesión que está a la vanguardia del desarrollo. El ingeniero debe ir por delante. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en un pueblo nosotros no tenemos, como ingeniero te hablo, no tenemos planificación? Estamos sufriendo una escasez de planificación a nivel nacional. No se priorizan las obras. Nosotros estamos para apoyar las obras, pero las obras deben priorizarse. Antes en la región había una sección donde planificaban, hacían planes de desarrollo a mediano plazo y a largo plazo, pero con sentido, ¿no? De poder cumplir, no para que quede en el papel. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, por ejemplo, yo escucho que hay muchos pueblos que se preocupan de hacer su local municipal antes de hacer obras productivas. ¿Qué es lo que más necesitamos acá? Son obras productivas, canales de riego, reservorios, los hospitales, la salud, la educación. Si se priorizaran las obras, diríamos, y sería de beneficio de todos, ¿no? Yo pienso que la ingeniería debe estar al servicio de todos. Tenemos una responsabilidad social con las personas. Esa es la labor del ingeniero civil, responder a la realidad, ¿no? Exacto. Muchas gracias, ingeniero, por las palabras, y nos quedamos con lo que nos inculcó. Tenemos una responsabilidad y estamos prácticamente para servir a la sociedad, para poder llegar a un buen desarrollo. Muchas gracias por la entrevista. A ustedes les agradezco bastante.
Música